Y vamos a dejar entrar. Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos. En nombre de la Universidad de La Salle, sedes México y Colombia, y de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Guadalajara, les damos la bienvenida a la primera sesión del Seminario Internacional Pedagogías y Metodologías para el Aprendizaje con Tecnología de esta segunda mitad del año 2025, que como saben, forma parte de las actividades de actualización disciplinar de estas tres instituciones convocantes. En esta sesión vamos a trabajar el tema la educación mediada por tecnología y bueno, queremos informarles que este seminario contará con una constancia internacional. Para esto es necesario asistir al 80% de las sesiones sincrónicas y participar en ellas activamente, ya que el formato que pretendemos es de conversatorio. Antes de presentar a los expertos que nos acompañan, me da mucho gusto saludar a los participantes de colegios, universidades, corporaciones de educación superior, departamentos de educación de instituciones públicas, entre otros, quienes se conectan de distintos países de Latinoamérica. Vamos a ceder el uso de la voz al doctor Diego, que es decano de la Facultad de Educación de la Universidad La Salle de Colombia, a quien agradecemos su tiempo el día de hoy. Muy buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, maestra Paola, por esta magnífica introducción a este espacio, un espacio de crecimiento conjunto a nivel latinoamericano. Y es muy bello seguirnos encontrando. Ya llevamos varias ediciones y esto nos lleva a pensar lo que vamos construyendo como comunidad. En alguna intervención anterior insistía en ello. Quisiera referirme solamente a dos asuntos: aprendizaje con tecnología. Y cuando veía lo que van a trabajar hoy, que estaré muy atento, desde luego, escuchándolos y todo, ¿qué significa la tecnología como una extensión de las dimensiones humanas? El libro como un tipo de tecnología, el tablero como un tipo de tecnología, eh, eh, un lápiz como un tipo de tecnología y así sucesivamente, que va extendiendo al ser humano. Va extendiendo la memoria, por ejemplo, en el libro, en el papiro, luego en el PC, todo lo demás. Ya cuando llegamos a todos los desafíos de las nuevas tecnologías, que ya no son tan nuevas, los desafíos de la inteligencia artificial. Y lo más bello es cómo pensamos esto como maestros, como maestras, que pensamos y abrimos espacio para seguir interactuando con nuestros niños, nuestras niñas, jovencitos, más adultos, adultos mayores. Gracias por estar aquí, estimados colegas de toda Latinoamérica. Gracias a la Universidad de Guadalajara, gracias a la Universidad de La Salle México, gracias Universidad de La Salle Bogotá, los colegas que insisten y persisten. Y a todos los que nos escuchan, esa es la invitación. Insistir y persistir, que de aquí salen grandes cosas. Muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio. Gracias. Muchas gracias, doctor Diego Barragán, por sus gentiles palabras. Y bueno, pues vamos a presentar a quienes nos estarán acompañando como expertos esta tarde. Y comenzaré con, en representación de la Universidad de La Salle, México, nos acompaña el doctor Emiliano Villavicencio Trejo, doctor en psicología y maestro en psicoterapia. Actualmente funge como jefe de posgrado en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la misma casa de estudios. Su labor combina la dimensión académica, administrativa y de difusión pública, aportando tanto en la formación de posgrados como en la divulgación de temas psicológicos y de alto impacto social. De la Universidad de Guadalajara está con nosotros la doctora María Elena Chan Núñez, doctora en educación, profesora investigadora de tiempo completo en el Centro Universitario de Guadalajara. Tiene el reconocimiento de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es jefa de la Unidad de Formación y Certificación Docente en Ambientes Virtuales en UDG Plus. Ha fungido como formadora de académicos en diversas instituciones públicas del país desde 1988, realizando más de 300 cursos y talleres en la línea de diseño curricular e instrumentación de modalidades educativas no convencionales. Y bueno, pues está la doctora Joana, eh, también Alejandra Quiroga Carreño, quien viene de parte de la Universidad de La Salle, sede Colombia, quien es doctora en pensamiento complejo por la Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Se desempeña como directora de licenciatura en modalidad virtual en la Facultad de Ciencias de la Educación y participa como investigadora en estudios de investigación social y académica.
Bienvenidas, bienvenidos todos. Pues bueno, este espacio tiene el formato de un conversatorio y para ello hemos preparado una serie de preguntas que me gustaría compartir con ustedes a continuación. ¿Cómo ha transformado la tecnología la relación entre docentes y estudiantes? Comenzamos con la doctora Joana. Bueno, muy buenas tardes para todos los que están conectados en este momento. Es un gusto pues dirigirme al público, poder compartir escenario con cada uno de los expertos que están aquí en términos de lo que se implica el conversatorio, ese diálogo de saberes, ese intercambio de ideas, esa interpelación, ¿por qué no también? De las ideas y de las apuestas, obviamente teniendo en cuenta que aquí hay contextos como Colombia, México, y pues eso nos permite enriquecer el espacio para quienes nos están acompañando en este espacio. Desde la primera pregunta de cómo ha transformado la tecnología la relación entre docentes y estudiantes en las licenciaturas de modalidad virtual, particularmente en las licenciaturas que tenemos en la facultad, en la Universidad de La Salle, esto ha sido un elemento supremamente importante porque uno nos ha permitido promover la colaboración, la autonomía de nuestros, tanto de nuestros estudiantes como de nuestros profesores a partir de procesos formativos, a partir de los encuentros sincrónicos que generamos, y eso les ha permitido a ellos tener espacios sincrónicos puntuales en el tiempo, en el modo de lugar, en el que permitan esas colaboraciones, esos reconocimientos, esas autonomías, pero también la oportunidad de que el conocimiento sea flexible en estos espacios. Creo que es una apuesta bien interesante que hemos podido construir desde la experiencia. Aquí no ha sido, digamos, como algo impuesto desde la universidad, sino como desde la misma experiencia en los encuentros sincrónicos, en el mismo ambiente del aula virtual, pues se encuentran estos maestros y estos estudiantes y les ha permitido esas posibilidades. Eh, Estos espacios también de esa relación entre los docentes y los estudiantes las hemos enriquecido a partir de recursos digitales, de espacios virtuales enriquecidos, a partir de aprender y crear diferentes momentos y desarrollos del encuentro sincrónico, de cómo el maestro motiva al estudiante, de cómo acompaña al estudiante en esos procesos y no se visualiza solo, y en este caso para nosotros, como quien transmite la información, como quien tiene un conocimiento, sino que realmente está llamado a ser ese guía, ese facilitador, ese motivador y ese profesor que acompaña a nuestros estudiantes. En este caso yo quisiera también compartirles a quienes nos están escuchando para que puedan profundizar un artículo que se llama Tecnología en el proceso educativo, nuevos escenarios, que está publicado en la revista venezolana de gerencia. Fue un artículo del 2020 de la Universidad de Tuluá. Si quieren por acá en el chat les voy a compartir en el enlace que digamos que ellos en su artículo anuncian elementos de interacción o cómo se fortalece mucho más esa relación entre docentes y estudiantes, desde autores como Cole, desde autores como Sierra, entre el 2006 y el 2008, y cómo destacan la tecnología, los diferentes modelos educativos, interactivos y colaborativos que contribuyen a ese proceso de relacionamiento, pero que además fortalece no solo el rol del profesor, sino también el rol del estudiante dentro de esos escenarios educativos. Entonces, por acá les voy a dejar el acceso para que puedan profundizar. Me parece un artículo bien interesante que le aporta a quienes nos están acompañando el día de hoy. Gracias, Paola. Le doy como el paso a quienes también están acompañando. Muchas gracias, doctora Joana. Doctor Emiliano, ¿qué nos comparte desde su perspectiva de La Salle México respecto a esta transformación de la tecnología y la relación entre docente y estudiantes? Muchas gracias, maestra Paola. Bueno, primero agradecer el espacio. Para nosotros es un gusto colaborar siempre desde la organización y también como parte del equipo que comparte pues un poco los saberes que hemos construido en este seminario internacional con Colombia. Antes de responder también a este primer planteamiento, compartirles
Dejo una disculpa, tengo que retirarme un poco antes de que termine esta sesión, sin embargo, con todo gusto, pues estaré la mayor parte de la reunión. Entrando en materia, yo identifico cuatro grandes transformaciones que la tecnología ha venido a abonar a la relación entre los docentes y los estudiantes. Cuatro grandes ejes, a saber, primero, ha modificado los canales de comunicación de manera muy importante. Número dos, los roles también se han modificado y es algo que como educadores debemos comenzar a reflexionar. Entonces, canales de comunicación, roles, las dinámicas de poder, así es. En cualquier relación humana hay dinámicas de poder que se gestan y que pautan incluso los vínculos, los discursos, las relaciones. Bien, estas dinámicas de poder también se han venido transformando pues a través del empleo de la tecnología. Y como cuarto punto, las formas de construir el conocimiento. Por supuesto que ya hemos superado los paradigmas y no porque estén obsoletos aquellos, sino porque se han planteado nuevas formas de comprender el aprendizaje. Por ello hablo de construcción del conocimiento. Bien, esta construcción del conocimiento que antes se daba en el aula, con los discursos verbales entre el docente y los estudiantes, también se ha transformado porque está mediado el discurso por la tecnología. Entonces, estos cuatro ejes, canales de comunicación, roles, dinámicas de poder y formas de construcción de conocimiento, han venido a modificarse y replantear el escenario educativo. El docente en este sentido y bajo estos cuatro grandes pilares, el docente no es el único que posee el saber ahora. Los alumnos tienen gran facilidad de acceso al conocimiento y en ese sentido podemos como mirar en este escenario una especie de descentralización del saber de tal forma que el educador, el docente, se ha transformado como un facilitador, mediador, y más adelante vamos a hablar de esto, del aprendizaje de los alumnos. Esto ya se venía cocinando desde los planteamientos vygotskianos a inicios del siglo pasado, lo sé. Sin embargo, la lectura del docente mediador se debe hacer a la luz de estos cuatro pilares, por un lado, y por el otro, mirando como un contexto fundamental el tema de la tecnología. En ese tenor, y con esto voy cerrando mi primera intervención, el aprendizaje debe mirarse como una experiencia colaborativa mediada por estos recursos tecnológicos que plantean a su vez, sí, nuevas formas de concebir la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también está poniendo la tecnología sobre el escenario nuevas formas de vigilancia, pero cuidado con el término de vigilancia. Me refiero al tema del seguimiento, me refiero al tema del control, del apoyo didáctico y pedagógico que los docentes deben hacer sobre sus estudiantes. Entonces, en suma, estas cuatro transformaciones que identifico plantean escenarios totalmente distintos, responsabilidades también diferentes entre cada uno de los actores educativos. Maestra Paula, muchas gracias. Gracias, doctor Emiliano. Doctora Marilena, nos encantaría escuchar tu opinión respecto a estas transformaciones y ejercicios de poder y estos temas de comunicación que se han planteado aquí. Sí, bueno, yo estaría básicamente de acuerdo en lo que se ha dicho, tanto por la doctora Joana como también por el doctor Emiliano, en el sentido como potencialidad, es decir, la tecnología no es el sujeto, ¿no? No es la tecnología la que hace que pasen las cosas, son los usos de esa tecnología, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, si bien está como potencialmente dado el que se puedan extender los canales de comunicación, se pueda flexibilizar el aprendizaje, se pueda ampliar el espacio-tiempo en el que se da la relación educativa, ¿no? Porque los estudiantes o los docentes pueden seguir conectados o comunicados más allá del espacio áulico, y creo que eso es importante, o sea, como está como posibilidad, pero no quiere decir que eso suceda solo porque la tecnología está a la mano o está disponible. O sea, por eso la pregunta de cómo ha venido a transformarse, seguramente se ha transformado muchísimo, pero tiene mucho que ver con los usos deliberados que los docentes
plantean. Hay investigaciones, o sea, yo quisiera mencionar una muy reciente en República Dominicana, donde en dos centros escolares politécnicos, o sea, con el mismo tipo de currícula, más o menos las mismas condiciones de acceso a la tecnología, hay usos completamente contrastantes, ¿no? En uno de los centros, los docentes, por ejemplo, prohíben el uso del celular en clase, lo limitan. En otro de los centros lo utilizan, ¿no? Para hacer, de hecho, es la manera como los estudiantes hacen indagación porque la conectividad no es buena en el centro. Entonces, si no fuera por los móviles y los datos que los mismos estudiantes pagan, no podrían hacer búsquedas en el momento, etcétera. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las condiciones son muy heterogéneas y no podemos afirmar que la tecnología está transformando o ha transformado, porque, insisto, la tecnología no es el sujeto, los sujetos somos quienes la usamos, ¿no? Y la cultura digital sí creo que nos ha transformado a todas y todos. Entonces, seguramente, y por eso decía yo, coincido con la manera de verlo, es cierto que esta parte más de horizontalidad o de posibilidad, ¿no? De horizontalidad está dada. Y me parece que lo que es particularmente importante es que esto se dio sobre todo con la web 2.0, ¿no? En el momento en que tenemos la posibilidad de ser productores de contenido todos y todas, ahí cambia radicalmente la posibilidad de trabajar en el aula incluso, porque ya no hay pretexto o razón para que el docente sea el único portador de saber. Ahí me parece que esa sí es una condición que desde la tecnología se nos da como factibilidad, insisto, pero siempre de alguna manera en investigaciones diferentes, o sea, algunas publicadas, otras no, porque son tesis en proceso, de tesis doctorales, que lo que siempre constatamos es que los usos dependen de lo que el docente posibilita, el tipo de tareas que plantea, el modo como utiliza, sobre todo para que los estudiantes produzcan o no contenidos creativos, originales, o sigan pautas, porque puedo poner un examen digital y que lo sigan los estudiantes y todo puede ser igualmente vertical, informativo, expositivo, con uso de la tecnología, utilizando la misma videoconferencia. Entonces, yo insistiría que la transformación tiene mucho que ver con la apropiación de ciertos valores y formas de ver la pedagogía misma. Y aunque tal vez esto podamos ampliarlo más adelante, quisiera yo dejarlo aquí como de alguna manera, pues como una interrogante en todo caso. Yo creo que hay tendencias que que vienen muy aceleradas. Cuando hablamos de la transformación digital, los últimos 10 años han sido exponenciales y hay tendencias que se cocinan lento, ¿no? Tendencias disruptivas. Justo se mencionaba Vygotsky, y yo diría que las pedagogías de finales del siglo XIX y principios del XX fueron altamente disruptivas y han sido tendencias que se han cocinado lento, muy lento, ¿no? Y que ahorita están siendo convergentes con los usos tecnológicos que tenemos hoy. ¿Qué hubiera dado un Freinet por poseer la tecnología, o Vygotsky, por supuesto, la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Entonces, para mí, eso sería una forma de cerrar mi participación. Los métodos y los usos son los que definen la transformación realmente, más que el hecho de que exista. Ya estamos transformados por la tecnología en nuestros hábitos, en nuestras formas de convivir, de interactuar. Ahí estamos transformados todos, pero la relación con los estudiantes depende de los valores y los métodos que tenemos asumidos, ¿no? Muchas gracias, doctora Marilena. Y es en este mismo tenor de este rol y estas actividades y características que como docentes asumimos, es que lanzaría la siguiente pregunta, y es, ¿qué entendemos por mediación tecnológica en la educación? Y acá me gustaría comenzar ahora con el doctor Emiliano Villavicencio, si está de acuerdo, doctor. Con todo gusto, muchas gracias, maestra Paula. Pues esta pregunta bueno, yo la enmarco, la quiero enmarcar mucho desde el paradigma vygotskiano, por el simple empleo del término mediación, ¿no? Ahí está, y en lo particular me posiciona en un paradigma muy específico y además muy congruente con mi práctica educativa y con la práctica educativa de La Salle México. Pero antes de entrar con mayor profundidad al tema de la mediación, reflexionar un poquito sobre el tema de la tecnología.
antes de pasar a la mediación. Entonces, la tecnología en este sentido podemos mirar que tiene tres grandes dimensiones. Una sociocultural, que también estoy utilizando un discurso eminentemente vygotskiano. Una dimensión sociocultural, una dimensión pedagógica, evidentemente, pero sobre todo una dimensión simbólica. Términos muy enmarcados en el planteamiento sociocultural. Bueno, estas tres dimensiones, la sociocultural, la simbólica y la pedagógica, convergen entre sí y reconstruyen y replantean justamente el valor de la mediación, término que allá por los 60, 70 fue pues muy trabajado por Vygotsky para explicar justamente una especie de ayuda, ¿no? De un aprendizaje siempre con ayuda de herramientas, de instrumentos culturales, ¿no? Como el lenguaje, por ejemplo. Este pequeño recorrido histórico que me permito hacer es fundamental para contextualizar y comprender el término de mediación. Básicamente, entonces, la propuesta del concepto dirige la mirada a que el aprendizaje es ayudado por herramientas que sirven justamente para mediar lo que ocurre al momento de estar aprendiendo. ¿Y qué se media? Pues justamente ese aprendizaje y todo el contexto cultural. En este marco, comentar que la tecnología pues funciona como hace las veces de mediación, porque justamente facilita, justamente pone en otro plano muy particular pues todos los procesos de aprendizaje. Así como comentábamos hace un momento que la relación entre el docente y el alumno ha venido modificándose por el uso de la tecnología, bueno, de manera particular los procesos de mediación también se han modificado. Por el uso de recursos y plataformas tecnológicos. Entonces, la tecnología en este sentido, podríamos afirmar que facilita, por un lado, a través de su mediación, la reconstrucción del conocimiento cultural, pero también la condiciona. Y esto nos debe llevar también a una discusión de índole ética. ¿En qué sentido la tecnología condiciona el aprendizaje como recurso de mediación? Pues justo porque la experiencia educativa que se vive a través de la tecnología, no todos la pueden experimentar. Solo aquellos que tienen el recurso, solo aquellos que tienen la posibilidad justamente de acceder a ciertos recursos es como podrán enfrentarse a ello. Por supuesto que la tecnología educativa en ese sentido está cargada entonces de intenciones, de ideologías que también de alguna forma están condicionando pues todo este proceso. Es entonces, y recupero el tema de lo ético, es responsabilidad del docente que utiliza plataformas digitales como estrategia o como instrumento de mediación del aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje digitales que en lo posible sean incluyentes de todos los alumnos, considerando las particularidades de cada uno de estos. Y ahora me regreso un poco y con esto cierro esta intervención. La mediación tecnológica no limita ni desplaza la mediación docente de la que hablaba este autor que cito, no, sino la expande. Es decir, la mediación tecnológica no suple la intervención o mediación del profesor para facilitar los procesos de aprendizaje, sino que la expande, o debemos mirarla como una oportunidad de expansión de la intervención docente, utilizando nuevos instrumentos socioculturales pues para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Insisto, queda en el aire el tema de la tensión ética, el tema del marco ético que como educadores pues debemos tener.
Gracias. Muchas gracias, doctor Emiliano. Y en este sentido, respecto a la mediación tecnológica y este acompañamiento de los docentes, nos está llegando una pregunta muy interesante. Desde Armenia, Colombia, hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta muy usada por nuestros estudiantes, al igual que su dispositivo móvil. Creo yo que negarnos al uso de ambas es ir en contra de los avances tecnológicos. Su pregunta es, ¿cómo podemos integrar el uso de la inteligencia artificial en el salón de clases? Hoy por hoy es ella la que hace trabajos, ensayos, etcétera. ¿Cómo podemos hacer que nuestros estudiantes la vean como una herramienta de ayuda y no como un esclavo académico? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Sí. Doctora Chan, sí. Sí, con mucho gusto. Bueno, creo que tiene mucho que ver, así como está planteada la pregunta, con lo que decía yo en la primera ronda, de que depende mucho de los usos de que el docente, en este caso, que es muy determinante en el modo como los estudiantes van a aprovechar una tecnología, en este caso, la inteligencia artificial. Yo creo que si tenemos tareas que se pueden resolver con un buscador y los estudiantes utilizan la tecnología de la inteligencia artificial generativa como un buscador, para buscar temas, definiciones, incluso un ensayo, ¿no? Una monografía, no importa qué tan elaborado sea, hasta tesis completas. Si estamos pensando en, sobre todo, abordar tareas de búsqueda, o sea, que se pueden solucionar con búsquedas, en términos progresivos, una tarea de búsqueda de una definición temática respecto a elaborar un ensayo donde tiene que haber un posicionamiento, respecto a un proyecto de investigación en el que tiene que haber ciertas respuestas originales. Hay una diferencia, una escala, ¿no? En esas tareas. Sin embargo, yo creo que ¿cómo podríamos evitar que la gente lo utilice como sustituto de su propio pensamiento? Yo creo que es enseñándoles a pensar con la inteligencia artificial y hay modelos. Les voy a poner en el chat, tengo una publicación justamente de un experimento que hemos estado haciendo con estudiantes de licenciatura de carreras variadas, que tiene que ver con un modelo de aplicación de la inteligencia artificial en donde deliberadamente vamos llevando paso a paso al estudiante desde reconocer cómo la usa cuando es un buscador, a cómo la usa cuando realmente está planteándose procesar información, utilizarla para ver, por ejemplo, enfoques, contrastar tendencias sobre algo y posicionar su propia voz dialogando con la inteligencia artificial. Pero lo que califico no es solo el producto, sino los prompts, o sea, todos los comandos que llevaron a un estudiante a desarrollar un producto de cierto tipo, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que cuando el estudiante agarra sabor, por así decirlo, ¿no? Y se compromete con la propia voz, o sea, con ser autor ayudado por una inteligencia artificial como su asistente, pero no como un sustituto de su voz. Los que le encuentran el modo de hacerlo, de ahí ya solitos van a hacer un uso inteligente, ¿no? De la inteligencia. Entonces me parece que son modelos que tenemos que aplicar en donde lo que califiquemos sea el diálogo, que nos entreguen sus diálogos y lo que calificaríamos o debemos calificar es la capacidad que tienen de interrogación, de dar contexto de lo que quieren, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Gracias. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues como hemos explorado este concepto de mediación tecnológica, un poco ya ir respondiendo a esta pregunta, me gustaría que pasáramos justo a partir de este planteamiento que nos han hecho en el chat, con la siguiente pregunta, que es, ¿la tecnología potencia o reemplaza a las metodologías tradicionales? Para ello me gustaría escuchar a la doctora Joana, si le parece, doctora. Claro que sí. Yo considero y en la experiencia que hemos tenido en la universidad, desde las posibilidades de las licenciaturas en modalidad virtual, que la tecnología no reemplaza las metodologías tradicionales, lo que hace es potenciar estas metodologías. Es decir, que cuando yo como maestro empiezo a generar
primero en mí una formación de cómo hacer ese uso pedagógico que un poco hacía la interlocución la doctora Cristina, y es en términos del uso pedagógico que nosotros le damos a esas diferentes tecnologías, a la inteligencia artificial, que nos posibilita a nosotros potenciar el proceso de aprendizaje del estudiante en los diferentes escenarios, en este caso nosotros, los espacios de encuentro entre los profesores y los estudiantes, llámese las aulas virtuales, nos va a permitir que se muestre una integración tecnológica que permite evolucionar estos recursos tradicionales que se pueden desarrollar. Algo que nos pasaba un poco en nuestros programas es que nuestros profesores trabajan dentro de la modalidad presencial y trabajan en la modalidad virtual, y a veces terminan replicando sus experiencias, sus modos de desarrollo de los espacios de aprendizaje con los estudiantes de manera presencial, lo terminaban replicando en la modalidad virtual. Desde allí nace uno de los elementos, como les digo, que es lo que más nosotros hemos trabajado, y es cómo la experiencia en la construcción, a partir, uno, de la formación que genera la universidad en diferentes elementos de competencias digitales en los profesores, pero también desde las búsquedas mismas que hacen los profesores, es cómo ellos pueden potenciar esas posibilidades de desarrollo. Hemos hecho unos talleres donde hemos tenido la oportunidad de que profesores que desde estos procesos formativos los ponen en escena en las aulas virtuales, en el encuentro con los profesores, encuentran unos resultados, unas riquezas, algunos aciertos, algunos desaciertos. Y cuando esto ha sucedido, nos hemos reunido, estos maestros que han puesto en escena diferentes posibilidades metodológicas en términos de la tecnología, pues les ha permitido compartirle a los otros colegas esas experiencias y las formas en cómo ellos han ido construyendo el camino para vincularlas en esos espacios virtuales que les permitan no reemplazar esas metodologías, sino que les permita potenciarlas, que les permita ver desde otro lugar, desde otro arista, desde la posición de otro colega, cómo se pueden potenciar esas tecnologías que ellos venían trabajando y cómo desde la experiencia los vienen construyendo. Esto que les comparto sobre los talleres, como lo hemos hecho con los profesores, ha permitido que aquellos aún que son un poco temerosos, maestros que son temerosos en términos de potenciar estas posibilidades en las aulas virtuales, pues tengan la posibilidad desde un ejercicio de un colega, tomar esa experiencia, abordarla y poderla desarrollar también y decir, bueno, ¿cómo la puedo yo, de si este es mi contexto, si esta es mi aula, si esta es mi temática, yo cómo puedo trabajar esos elementos? Pero además de eso, digamos que nos ha permitido en este intercambio de saberes, en este intercambio de experiencias, también pensar en cuál es ese diseño pedagógico intencional de estas posibilidades metodológicas, pero a partir también de cuáles son esas experiencias formativas docentes que nos permiten pensar esa transformación o esa potenciación de estas energías. Hay un punto clave que lo tocaba el doctor Emiliano en la pregunta anterior, y es el elemento ético. En uno de nuestros últimos encuentros, en ese diálogo con los profesores, salía el tema principal de la inteligencia artificial, como vincularlo a nuestros espacios de encuentro con los estudiantes, porque uno de los elementos en los cuales más manifestaban los maestros es que cualquier ejercicio, cualquier trabajo, actividad que ellos ponían, pues todos, algunos de estos elementos o productos, los estudiantes terminaban entregándolos de una producción 100% de inteligencia artificial. Y ellos en su reflexión, digamos desde la postura también de expertos en estos talleres, empiezan a dilucidar cómo poder potenciar eso que es mi práctica pedagógica desde mi formación docente, entendiendo que hay un uso pedagógico de esa tecnología, que en la forma como yo lo utilice en mi espacio, lo trabaje en mi espacio como maestro en el escenario en el que estoy virtual con los estudiantes, pues realmente eso termina siendo una posibilidad de modelo para los estudiantes, porque los maestros decían, yo me puedo desgastar diciéndole al estudiante
cómo abordarla, cómo revisarla, cómo interactuar con ella, qué uso pedagógico darle, pero también qué uso ético darle en ese sentido. Pero finalmente el elemento transversal que termina dándole esa posibilidad tanto al maestro como al estudiante es el encuentro que se dan en esos intercambios y que se dan en esas posibilidades de el ejemplo que da el maestro en ese uso de la tecnología. Y hay un punto que tocaba la doctora también en términos de ¿cuál es ese uso que yo como maestro le doy a esos escenarios que puedo potenciar, que no puedo potenciar o que finalmente termino reflejando cómo enriquecer esas metodologías, esa esencia pedagógica que termina siendo vital en esa reconstrucción y en esas posibilidades en ese sentido? A lo que propone la doctora en este sentido, la doctora María Elena, yo le agregaría, y ella lo tocaba de manera importante, yo quisiera darle énfasis y es el punto, para quienes nos están acompañando, el punto de análisis que nosotros podemos trabajar en los espacios de encuentro con los estudiantes y en esas formas del uso, ya sea de la inteligencia artificial, de cualquier artefacto, del aula virtual, de los materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos recursos digitales educativos con los cuales los estudiantes pueden trabajar y cómo hacer uso ético y posible de esos elementos, pues finalmente termina entregándose en una posibilidad de transformar, de potenciar, de apoyar esa integración como sentido vital pedagógico dentro de esos escenarios. Con esto termino, Paola, un poco conectando lo que dice el doctor Emiliano, lo que dice la doctora María Elena en términos de lo que estamos compartiendo y de lo que nos están compartiendo en la interacción, en este diálogo con digamos, con los participantes. Muchas gracias, doctora Joana. Creo que lo estás haciendo muy bien en esta hilación. Y bueno, sí me gustaría escuchar la perspectiva del doctor Emiliano respecto a su opinión sobre si esta tecnología, cualquiera que sea, potencia o reemplaza las metodologías tradicionales. ¿Cómo lo viven desde La Salle, México? De acuerdo, muchas gracias, maestra Paula. Eh, Transformación, no sustitución. Ah, Al inicio de la pandemia, eh, nos cayó de sorpresa un escenario diferente. Un escenario donde el vínculo entre docentes y alumnos, un escenario donde las planeaciones, los programas académicos, la escuela, ¿no? No había sido pensada para lo que nos enfrentamos al inicio de la pandemia. Y entonces, en México, en La Salle, México, y en general en el sistema educativo mexicano, al menos en el centro del país, pues tuvimos que implementar y echar mano de los recursos que teníamos, ¿no? Se construyeron plataformas a los profesores de educación básica en México, se les capacitó, y lo digo así, se les capacitó para el empleo de plataformas justamente para que pudiesen atender a este extraordinario. En retrospectiva, sin embargo, nos dimos cuenta que lo que hicimos allá y entonces fue una especie de tecnologizar lo viejo. Y entonces lo que hicimos allá y entonces fue utilizar las plataformas, Zoom por ejemplo, para reproducir esquemas de enseñanza y aprendizaje anteriores, ¿no? Y nuevamente, en retrospectiva, nos damos cuenta que, vale, ese fue la solución que dimos y que, bueno, tuvo resultados. A veces buenos, a veces no tan buenos, pero tuvo resultados. Sin embargo, esa experiencia dejó muchos aprendizajes en muchos sentidos. Y uno de ellos es justo que la tecnología no debe solo tecnologizar lo anterior, sino debe reconfigurar. Por ello hablaba transformación, por eso decía transformación y no sustitución. Debe ayudarnos a reconfigurar estas metodologías
que tradicionales, como lo querramos definir, ¿no? Ser cuidadosos, sin embargo, en algo que por ahí he leído, en no caer como en una especie de tecnofilia y creer que la tecnología per se va a solucionar muchos problemas de prácticas pedagógicas antiguas. No, no es así, no es así. Ya lo hemos comentado de alguna forma en este espacio. Hay que reconfigurar los espacios, hay que reconfigurar las formas de comprender el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Efectivamente, entonces, no descartar lo tradicional, sino comenzar a reconfigurar lo que la tecnología nos posibilita y entonces comenzar a potenciar nuevas formas de aprender. Por ejemplo, estas metodologías ahora activas, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, justo se pueden potenciar con una serie de herramientas tecnológicas que ya existen, que muchos de nosotros hemos vivenciado y pues definitivamente es parte de nuestra responsabilidad traerla a cuenta, ¿no? Cerraría entonces solo este momento de mi intervención con algo que decía Freire, ya que lo han citado. Toda mediación debe orientarse hacia la liberación y no hacia la domesticación. Entonces, sí, no es sustituir lo viejo, sino reconfigurarlo y entonces replantearnos qué estamos haciendo. Gracias, maestra Paula. Muchas gracias, doctor Emiliano. Definitivamente esto nos conectaría con la siguiente pregunta, pero antes me gustaría saber la opinión de la doctora Chan respecto a esta potencialización o posible reemplazo de metodologías, doctora Chan. Sí, yo creo que estoy de acuerdo en que no, justo no se trata de un reemplazo. Depende mucho, por supuesto, insisto, de los usos y la intencionalidad de los docentes como determinantes de lo que quieren hacer, ¿no? Si revisamos estos principios pedagógicos de las pedagogías que fueron muy disruptivas y que por desgracia yo pensaría que todavía no permean al planeta, digamos, como si ya estuviéramos en otro momento de la educación, de esa vieja educación. Justo se le dio ese nombre, ¿no? La nueva educación era como se conocían esas pedagogías de finales del siglo XIX. Decir Montessori, luego ya en el siglo XX. Freire, ¿no? Freinet, que es de parte el siglo XIX, parte el XX. Por ejemplo, si pensamos en Montessori y la personalización, hoy la personalización es potenciada magníficamente con la tecnología, ¿no? Incluso se empezó a hablar de los PLES, ¿no? Los entornos personales de aprendizaje, incluso pensando que eran una novedad. Hay muchas cosas, por ejemplo, el aula invertida, que traemos como en esto, en el vocabulario, cuando en realidad vienen de esas viejas pedagogías, o sea, viejas y nuevas, ¿no? Porque nunca han permeado de manera total los sistemas escolares. Los sistemas escolares siguen siendo muy verticales, muy informativos, en la mayoría de los casos, no en todos, y yo estoy totalmente de acuerdo. Mucho de lo que se hizo en pandemia fue trasladar esas pedagogías verticales, muy expositivas, a la pantalla, ¿no? Y a las plataformas incluso. Eh, ¿Qué es lo que le daría esta parte del reemplazo? Se puede dar, o sea, me acordé ahorita de una experiencia que tuve alguna vez en una universidad en México, donde estaban muy avanzados en robótica y traían la novedad de un robot con una cara, este tipo, como si fuera un maniquí, pero las facciones perfectamente definidas, como cuando uno va al Museo de Cera y que casi uno confunde al personaje, ¿no? Con la persona real. Cómo es que sonreía, se enojaba, se le podía alimentar al robot para que tuviera expresiones faciales muy, parecidas a las de un ser humano. Y curiosamente, los expertos en robótica decían que ellos habían pensado que se podía sustituir al docente para que no expresara emociones en el aula y que eso iba a ser una gran ventaja pedagógica, ¿no? Entonces yo le decía, miren, ustedes no se preocupen de pensarlos para que sigan desarrollando al robot y nosotros, déjenos que nosotros pensemos, ¿no? Y entonces ya nos daba risa de que, por ejemplo, podría ser muy útil para enseñar a niños que tienen problemas, ¿no? Algún tipo sí, no diría yo una discapacidad, pero sí límites en la forma como expresan sus emociones, en algún tipo de discapacidad
psicoafectiva, digamos, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? O para poder desarrollar el vocabulario cuando tenemos, ¿cuántas veces alguien le va a tener que enseñar a un niño a vocalizar y la persona que lo está haciendo se cansa, ¿no? De estar abriendo la boca. Eso está muy bien para que un robot lo haga. Ahí podría haber un reemplazo, digamos, ¿no? Y yo recuerdo a uno de mis estudiantes universitarios de una generación que acaba de salir, que me encantaba, ¿no? Porque tenía muchos problemas para exponer en público, era muy penoso y muy, le costaba y se trababa mucho al hablar, ¿no? Y me decía, mira, yo estoy usando la inteligencia artificial para que me corrija cuando voy a exponer y que me diga, hazlo así, más despacio. Y yo sé que tiene una paciencia infinita, ¿no? Decía, porque yo a ustedes no los puedo poner a escucharme 10 veces el speech, en cambio a la inteligencia artificial la puedo poner, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco el punto, ¿no? De cómo reemplazar lleva a otras cosas. Es muy difícil pensar que en este momento nos esté reemplazando. Y luego quisiera retomar eso en términos de un planteamiento que tiene más que ver, no son los docentes los que serían reemplazados porque la docencia pueda ser realmente reemplazada. Hay otros mecanismos de reemplazo para los que tendríamos que estar alertas, que siento yo que las empresas productoras de contenido sí están muy interesadas en reemplazar a los académicos en lo que es la producción del contenido, el diseño de los planes, el desarrollo de las actividades. Ahí, y no lo veo yo como el enemigo, simplemente cuál es el papel que los docentes queremos tener, y particularmente los universitarios, en la producción del contenido, ¿no? Muchas gracias, doctora Chan. Y esto se liga con una pregunta que nos hace José de Jesús Rodríguez Sánchez, que empieza con una aportación y nos dice que recientemente vio una serie de TikToks donde una persona crea un plan de estudio aprendizaje para obtener una certificación B2 de inglés. Usa ChatGPT para establecer el plan, actividades y recursos y usa simuladores, diccionarios digitales y materiales en la web. No requiere de la mediación de un docente. Su pregunta es, ¿cómo perciben el rol de un docente en el contexto de la inteligencia artificial el día de hoy y cómo perciben la educación y por ende las instituciones de educación dentro de 10 años? Muy ligado con lo que acabas de contarnos, doctora Chan. Mm. ¿Quieres responder? Doctor Emiliano, ¿te escuchamos? Sí, con mucho gusto. Eh, el planteamiento, la pregunta me lleva indudablemente al campo nuevamente de la ética y de, o sea, ser cuidadosos con el no al uso de la inteligencia artificial en los procesos pedagógicos. No, no es así, no es así. Pero sí, y lo anotaba la doctora Joana hace un momento, sí educar en el empleo, insisto, ético, pero también pedagógico, también como una herramienta de aprendizaje, todo lo que nos ofrece la inteligencia artificial. Como docentes no podemos negarnos a esta realidad que ya está acá, y mejor hay que comenzar a reflexionarnos. Y esto nos lleva también a un planteamiento reflexivo de la propia práctica pedagógica sobre de qué forma hay que estarlo incorporando. No solo eso, sino además de qué forma hay que estar enseñando el uso adecuado, ético y pedagógico de la inteligencia artificial. Eh, yo en lo particular, y he escuchado a algunos otros colegas aquí en La Salle, México, que les pedimos a los alumnos, vale, si vas a ocupar para tu ensayo inteligencia artificial, o sea, hazlo, solo por favor, utilízalo como un apoyo, como un recurso que te puede dar la información, que te puede dar incluso la forma de plantear la información, pero que no sea eso el trabajo final. Debe haber también, y después de lo que te da la inteligencia artificial, un ejercicio tuyo metacognitivo de lo que te llevó a preguntar lo que le preguntaste al chat GPT, por ejemplo, y después, a partir de ahí, comenzar a generar tú, como alumno, con tus propios recursos, lo que finalmente pues vas a entregar, ¿no? Entonces, sí, vamos incorporando cada vez más, no solo la praxis, sino la reflexión de la praxis, pues el uso de la inteligencia artificial. Completamente de acuerdo, doctor Emiliano, este ejercicio de metacognición que es necesario y bien conocido por quienes estamos en la docencia. Doctora Joana,
¿quieres apoyarnos con la siguiente pregunta que es, ¿qué riesgos existen en la implementación irreflexiva de tecnologías educativas? Está apagado tu micrófono. ¿Ahí me escuchas? Sí. Ahora que te decía que quisiera retomar un poco lo que en los tres puntos que yo voy a tocar sobre esos riesgos está un poco lo que hemos podido dialogar en términos con la doctora María Elena, con el doctor Emiliano, y voy a tocar este tema recogiendo un poco lo que hemos conversado y las participaciones, y es, uno, los riesgos pedagógicos que puede tener. Voy a nombrar algunos sin que sean los únicos. Dos, riesgos sociales y de equidad. Algunos, y estos riesgos sociales y de equidad los tomo porque nosotros dentro de la experiencia de las licenciaturas, y no solo en la licenciatura, sino en temas de la conectividad, el tema de la formación en educación virtual, nos pasa a nivel de Colombia. Y finalmente voy a cerrar con uno de los puntos que han quedado sobre la mesa y son esos riesgos éticos. En términos de los riesgos pedagógicos, quisiera tomar tres elementos y uno puede ser, que ya lo han tocado quienes nos están acompañando, y es el desplazamiento del sentido educativo. Es decir, cómo priorizamos la herramienta que hemos insistido acá en este espacio, que es el uso pedagógico, que es el medio, más no es el fin, la herramienta o cualquier tecnología digital, sino es el objetivo y el uso pedagógico que el maestro le quiera dar a esa tecnología digital, a esa tecnología de la comunicación o de la información, y más allá o debe trascender ese uso superficial o meramente instrumental, que eso podría pasar si los maestros no nos formamos en competencias digitales. Ese debe ser un elemento importante de quienes estamos aquí para que con esa, digamos, con esa preocupación de que tenemos de que si la inteligencia artificial o las tecnologías digitales van a terminar desplazando al maestro, es que si el maestro no se forma en estas posibilidades, pues obviamente nos vamos quedando rezagados de esos elementos y eso puede ser un riesgo pedagógico. El segundo que yo considero, y escuchando un poco en las reflexiones de los talleres que les comparto que hacemos con los maestros, es la homogenización de metodologías que podamos tener cada uno de nosotros, desde las interpelaciones, desde las construcciones, desde las formas, y es empezar a incorporar modelos estandarizados que no permitan reconocer la diversidad cultural, territorial, cognitiva, de aprendizaje que puedan tener nuestros estudiantes. Eso puede pasarnos porque podemos establecer y estandarizar esos modelos que nos permitiría pues ir en contravía de esta riqueza y esa diversidad que hay en nuestras aulas, independientemente sean de estas aulas del encuentro físico entre el maestro y el estudiante, o en el caso de nosotros, nuestras aulas virtuales que puede estar allí. La pérdida del pensamiento crítico también puede pasar allí, porque pues finalmente son tecnologías que nos está dando la información, que por eso tocábamos el punto importante de que más allá de que nos dé la información, de que podamos consultar, podamos revisar, el elemento clave allí es el análisis y las posibilidades de pensamiento que puedan tener los estudiantes sobre esa información, porque no es de limitarlos a que no lo consulten, a que no lo traen, sino son las formas en cómo ellos acceden y hacen el análisis sobre ese pensamiento y sobre esa información que está pasando allí, relacionando la lectura con la realidad, la información o lecturas que le está proporcionando el docente, los recursos digitales que pueden estar implícitos en los diferentes espacios o ambientes de aprendizaje que puedan estar allí. Creo que eso nos permite hoy cuestionarnos, reflexionarnos sobre esa posibilidad de pensamiento crítico que terminaría transversando esos elementos. En términos del riesgo social y la equidad, algo que nos pasa muchísimo en Colombia, que seguramente ya el doctor Milano y la doctora María nos dirán también, sí también cuenta con una brecha digital. Y es que nosotros, por ejemplo, nuestros estudiantes a nivel de Colombia están en diferentes territorios a nivel nacional y en algunos territorios tienen mejor conectividad que otros. Algunos en algún momento pueden tener conectividad, pero en otro momento no, porque depende de las lluvias, depende de las posibilidades de conectividad que tengan cada uno de estos territorios. Nosotros lo vivimos en este momento como riesgo porque muchas veces
nuestros estudiantes no se pueden conectar, que aunque lo quieran, no se pueden conectar porque finalmente el acceso, la conectividad, las formas de tener esas competencias también digitales, tanto de los profesores como de los estudiantes, pues termina a veces también siendo un riesgo en ese sentido. También considero que dentro del riesgo social y de equidad está la exclusión de grupos vulnerables, es decir, pueden quedar relegados de estas posibilidades quienes no tienen esas posibilidades de formación tecnológica específicamente en nuestros estudiantes. Muchos de nuestros estudiantes están matriculados en la modalidad virtual porque les hace una flexibilidad en su currículo, porque hay una flexibilidad en los tiempos, pero hay un componente que también es importante que se articule a estas posibilidades de flexibilización para darle continuidad a sus estudios y es ese manejo tecnológico, esas competencias tecnológicas que les permiten a ellos tener esa accesibilidad a estos elementos. Voy a cerrar con el último, que como les digo pueden ser más, pero quiero centrarme en estos porque ha sido como allí esas posibilidades y son los riesgos éticos que los hemos tocado los tres, pero por ejemplo la vulnerabilidad que puede haber en la privacidad de la información. Entonces, muchos de los elementos pueden estar allí expuestos, que podamos dejar allí, la recolección de los datos, la visibilidad de nuestros datos en diferentes posibilidades que esto pueda tener. Y obviamente, pues, sin negarlo, en Colombia nos pasa y es el monopolio de plataformas, que lo decía también la doctora María, en términos de cómo están condicionando los contenidos, en cómo están condicionando las formas de interacción y este es un riesgo en términos de quiénes son esos proveedores privados que están dándonos esas posibilidades de interacción en términos de las plataformas y que en esto pues nos podría dar allí. Quisiera compartirles, les voy a dejar por el chat porque estuve, digamos, en autores como Rojas, como Yepes. En el 2022 escribieron un artículo que se llama Panorama de riesgos por el uso de tecnología en América Latina y hacen un estudio basado en diferentes espacios de América Latina que recogen esas experiencias, las vivencias en torno a esos riesgos y creo que complementaría mucho lo que estamos aquí dialogando y lo que le estamos compartiendo a los participantes. Con esto cierro doctora Paula. Muchas gracias, doctora Joana. Yo todavía no soy doctora, pero le agradezco igual. Doctora Chan, además de estos riesgos que la doctora Joana ha identificado, ¿tú identificas algunos otros? Sí, yo creo que uno de los riesgos podría ser el que como docentes o como educadores no nos demos cuenta como de la mediación en un sentido o en una escala más macro que es la cultura digital y que al no percibir esto supongamos que hay usos buenos y usos malos de la tecnología, es decir, no los hábitos que ya están formados. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, TikTok nos ha demostrado que el contenido en algunos casos se puede sintetizar a tal punto de que podemos encontrar buen contenido, muy bien trabajado en 2 o 3 minutos, con intenciones de realmente mandar un mensaje o mover, educar incluso, ¿no? En algunos campos. Y puede haber quien no lo logra y que entonces va a la parte uno, la parte 2, la parte 3 de la historia, la parte 4 y nunca termina la historia porque no han desarrollado la habilidad de sintetizar, ¿no? Pero a lo que quiero ir es, cada vez los periodos de atención son más cortos, o sea, en general, no diríamos que solo en los jóvenes, yo creo que como adultos también lo vivimos. Entonces, el riesgo es no percatarnos de que este tipo de aplicaciones y que van a seguir saliendo, por supuesto, diferentes, pero nos damos cuenta de que se ha venido reduciendo el tiempo del contenido y que cada vez se quieren contenidos más micro y vamos a llegar a los nano contenidos, ¿no? Y eso obliga a pensar del otro lado, o sea, ese riesgo tiene también su lado de oportunidad si desarrollamos las habilidades que compensan, ¿no? Y a lo que quiero decir que el riesgo es quedarnos fuera de esa observación y querernos resistir a ello, ¿no? Y decir, no debe ser así y deberían hacer esto otro. Es que así se está dando y entonces reconozcamos eso y aprovechémoslo, ¿no? En términos de una oportunidad de enseñar a sintetizar, de también ampliar, por supuesto, los periodos de atención
Y yo creo que, bueno, por ahí va uno de los riesgos, ¿no? El otro es que todo se vuelva desarrollo de la competencia digital, porque en los discursos de gente, digo, yo me reconozco tecnofílica en el sentido de creo mucho en la tecnología como por este potencial, insisto, si yo me paro en los pies de los grandes educadores disruptivos y pienso todo lo que se puede hacer hoy, siento que el potencial es infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido soy tecnofílica. La cuestión es que sí veo un riesgo como de no trabajar esta parte disruptiva, complementaria, no todo es competencia digital, al contrario, a veces tendríamos que desarrollar, y ya lo han dicho tanto la doctora Joana como el doctor Emiliano, el asunto de, por lo menos hay tres para mí tipos de pensamiento que deberían ser nuestro eje o el núcleo justo para entrar en la transformación digital de la mejor manera, ¿no? Que es el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento creativo y del pensamiento complejo. Yo creo que esas son, y no me refiero como antídotos de, porque no lo veo como un enemigo la tecnología, sino el perfecto complemento, ¿no? Si nosotros nos aseguramos de que la gente va a ser creativa, crítica y compleja, va a poder usar tecnología de la mejor manera, ¿no? Pero entonces, cuando hablamos de qué debemos enseñar o cómo debemos enseñar o cuáles son los riesgos serían que no incluyamos en el currículum, que no incluyamos en nuestras materias aquello que tiene que ver con el desarrollo de al menos estos tres tipos de pensamiento, más otros, ¿verdad? Por supuesto, la parte de la inteligencia emocional, hay más cosas, ¿no? Pero estas tres cualidades del ser humano, o sea, que son muy propias del ser humano, que todavía no están como dominadas por una inteligencia artificial y que son como la parte de nuestra propia inteligencia humana, más, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las emociones, me parece que debieran ser el núcleo para pensar en el tipo de educación que se requiere, ¿no? Entonces es también mitigar los riesgos de ser avasallados por una forma de uso de la tecnología que, insisto, no es la tecnología el enemigo, sino cómo la usamos, ¿no? Entonces, por ahí lo plantearía, ¿no? Muchas gracias, doctora Chan. Antes de pasar a la última pregunta, me gustaría invitar a los integrantes de la audiencia a que hagan sus preguntas de viva voz. Tenemos varias aquí y bueno, en lo que levantan la mano para que podamos escucharles, les digo que vamos a estarles compartiendo la liga de un micrositio en donde estará la grabación de esta sesión y un espacio en donde ustedes podrán revisar todas las preguntas que se han hecho aquí y que contaremos con la respuesta de los expertos que nos han acompañado. ¿Alguien quiere hacer su pregunta de viva voz? Si no, para dar lectura a tres de las que tenemos aquí. Parece que no. Bueno, voy a tomar. Tenemos a un estudiante de la licenciatura de Inteligencia Artificial del Centro Universitario de Guadalajara. Nos encanta eso, Martín Ángel. Y bueno, él nos está compartiendo que desarrolla una inteligencia artificial para ayudar a mejorar la comprensión lectora y el pensamiento crítico de alumnos de educación básica. Su pregunta es, ¿cómo puede evaluar si la inteligencia artificial está cumpliendo con su objetivo pedagógico? ¿Alguien quiere responderle? Doctora Paola, Joana, si quieres, adelante. en el momento que estaba leyendo las interacciones por el chat, me llamó particularmente la atención la pregunta. Y es invitar al maestro que nos está haciendo la pregunta con total transparencia, con total claridad, quien determina si está teniendo el uso pedagógico es el maestro. Él es el que le está dando la intencionalidad pedagógica, por lo tanto, con toda la tranquilidad puede establecer cuando crea esa posibilidad y dice, bueno, si esto es lo que en este momento yo puedo crear, puedo trabajar con los estudiantes, es lo que en este momento tienen acceso los estudiantes y lo puedo vincular a mi espacio o ambiente de aprendizaje que estoy consolidando o estoy generando para los estudiantes. Cuando él empieza a establecer eso, desde allí empieza a construir ese sentido pedagógico, empieza a establecer ese sentido pedagógico desde su experiencia, desde su formación, lo que quiere lograr con los estudiantes en esa mediación tecnológica que está generando, con eso que nos está compartiendo, que está creando
el maestro que nos dice si eso sí realmente tiene allí el uso y con seguridad la tiene, con seguridad en el momento en que empiece a trabajar esto con los estudiantes se va a dar cuenta desde su observación, la sistematización de esa observación para tomar esa sistematización, analizarla desde lo que observa, que si realmente le está dando un fin pedagógico, como lo estamos diciendo hoy, compartiendo con el doctor Emiliano, con la doctora María Elena, que finalmente es la mediación que está allí, es el uso ético, es el uso pedagógico. ¿Y quién se lo da al maestro? Por eso es que el reemplazo de nosotros en esa, digamos que nos llama la atención, pues no podría estar aún si por sí sola la herramienta, porque el maestro es el quien le establece esa posibilidad, ese sentido vital de lo pedagógico. Entonces, mi invitación, por eso abrí la oportunidad de darle respuesta a quien nos hizo la pregunta y es con toda la tranquilidad por él mismo establecer cuál es ese uso allí. Adelante. Gracias. Doctora Chan. Sí, bueno, yo creo que también en relación a esta pregunta que haces y que se me hace interesantísimo el que estén desarrollando herramientas y que bien, ¿no? Que se puedan aplicar en la educación básica. ¿Cuáles serían los indicadores de que el pensamiento crítico avanza? O sea, yo creo que habría que poner como indicadores y justo para ahora en México, y esto para quienes nos escuchan desde Colombia. Estamos trabajando con lo que le llamamos la nueva escuela mexicana, que es como un cambio de paradigma en la educación básica, en donde se centra mucho más el trabajo justo en el desarrollo de proyectos, más en la creatividad, o sea, se intenta, ¿no? Ir hacia allá. Entonces yo creo que habría que ver, tal cual, experimentar la herramienta y plantearse esos indicadores de criticidad, ¿no? Por mencionar algunos, podría ser qué tanto el estudiante es capaz, un niño de educación que está en primaria, al usar esta herramienta, de dilucidar o diferenciar la información que está teniendo en términos de algún parámetro, ¿no? Si algo es bueno o malo, si algo es positivo o negativo, si algo es efectivo, si algo le deja algo bueno en su pensamiento, es decir, juicios de valor acerca de las cosas, comparativos, diferenciales, ahí estamos hablando de que el pensamiento crítico avanza, ¿no? Y bueno, estas cosas, por supuesto que habría que hacer protocolos de investigación específicos para manejar indicadores y pues con muchísimo gusto somos personas que estamos en el mismo centro universitario, estaría muy bien en algún momento poder colaborar. Gracias, doctora Chan. Muy bien, tenemos otras varias preguntas y un par de comentarios. Me voy a centrar en las preguntas con este compromiso de retomarlas en el micrositio del seminario. El doctor Rafael Morales dice que podemos tomar como ejemplo la biblioteca. Hace 40 años era un elemento indispensable de la educación universitaria y hoy está en buena medida abandonada, con docentes y estudiantes usando otras formas de acceder a la información, incluyendo, claro, la biblioteca digital. ¿Por qué entonces no sería posible que en unas cuantas décadas suceda lo mismo con el aula y con el docente? Doctora Joana, ¿quieres responder? Pues yo creo que el maestro nos hace una pregunta supremamente importante y de lo que comentábamos un poco en si la tecnología reemplaza o no. Eh, yo creo que allí claramente son esas formas de reinventarse, ¿no? La doctora María Elena tocaba un punto esencial que es el pensamiento complejo. Y es esas formas de resignificar, de reconstruir esos espacios y esa mirada sobre esos espacios que han tenido un recorrido histórico, que han tenido un sentido histórico dentro del proceso educativo que ha sido claramente el espacio físico de las bibliotecas, ¿verdad? Que siguen siendo escenarios privilegiados en el cual está el conocimiento y está allí para la apertura de quien quiera acceder a ese conocimiento, pero cómo la tecnología llega
a posibilitar otros abordajes, otras formas de relacionamiento con ellas en términos de cómo están dispuestas, por ejemplo, las bases de datos, cuáles son las bases a las que podemos acceder, las posibilidades de que nos den la oportunidad de acceder a otras bases de datos a nivel internacional, a otras formas de conocimiento a nivel internacional que nos permita quizás estar más conectados. Yo entiendo la pregunta, la mirada que nos hace allí el doctor que pone esa pregunta y creo que desde allí es unas nuevas formas de interrelacionarse, de interactuar con su conocimiento, cómo la tecnología entra allí como una mediación, cuáles son los escenarios y los espacios que se gestan allí para poder darle esa mirada, no para transformar, no para reemplazarla, porque no estaría el elemento allí, yo creo, sino cómo se resignifican esos espacios propios de la biblioteca donde se interactúa con el conocimiento, pero también se interactúa con unas formas de acceder a la lectura, de acceder a la escritura, de acceder con nuevos autores, digamos como en ese sentido y en esa riqueza que deben pasar los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos en esas miradas. Yo creo que plantearía desde allí un poco en esa mirada de lo que propone o de lo que pregunta la persona que nos está haciendo la mirada allí. Gracias, doctora. Y bueno, aquí retomo un comentario que nos comparte la doctora Cristina Genic, donde señala que el maestro desaparece cuando deja de generar e implementar experiencias de aprendizaje. Y creo que con esto podríamos cerrar un poco esta parte de la pregunta del doctor Morales. Bueno, doctora Joana, doctora María Elena, para cerrar me gustaría que nos compartan, por favor, cuáles son las principales tendencias tecnológicas que ustedes identifican en educación hoy. Comenzamos contigo, doctora María Elena. Sí, claro. Bueno, sin duda la inteligencia artificial generativa me parece que está posicionada como pues la tendencia más visible, no la única, pero sí la más visible y tal vez la que está pues también más presente en las preocupaciones en general. Pero yo plantearía eh, tres posibles, que las vemos incluso como mega tendencias, ¿no? En parte es la virtualización en general de las interacciones y de los procesos educativos a través de muy diversas aplicaciones. Cuando decimos realidad aumentada o realidad virtual o planteamos también este tipo de interacción como la que estamos teniendo ahora mismo, o sea, esta manera de usar la tecnología para facilitarnos el que a pesar de que estamos en espacios distintos, podemos coincidir, ¿no? O a pesar de que algo no lo tenemos presente, como en el caso de la realidad aumentada, la podemos enriquecer evocando cosas que ya no están presentes o trayendo, ¿no? A una representación, una simulación, cosas que no están en el espacio físico en el momento. O sea, hay muchas maneras de enriquecer y eso yo diría que es como esta tendencia a virtualizar el teletrabajo mismo, y no hay profesión en la que no haya este tipo de requerimientos, ¿no? Y de virtualización de la experiencia y de la interacción. Por otro lado, también, ya después de la inteligencia, que sería para mí la tendencia ahorita, al menos la más popular, ¿no? O la más mencionada, la que está ahorita como en el ranking más alto, ¿no? Y la otra sería la personalización. Me parece que también es como una fuerte tendencia que está dada en todos los ámbitos, en la economía, ¿no? En todo lo que tiene que ver también con la atención a la salud, o sea, cada vez más y mucho por el uso tecnológico. Entonces me parece que también es como otra tendencia fuerte de uso tecnológico para la personalización, para el seguimiento de trayectorias personales de los estudiantes para poderles dar oportunidades de acceso a otros contenidos, a otras realidades, ¿no? En fin. Y bueno, yo creo que eso más, hay una gran cantidad de tecnologías emergentes que se han ido abriendo paso y que podríamos hablar del Internet de las cosas, o no sé, muchas cosas que están, sobre todo lo que le llamamos también la inteligencia verde, ¿no? Que tendría que ver con todo esto que viene a ser como tecnología aplicable para el ahorro de energía, para la sostenibilidad. O sea, hay una gran cantidad de
tecnologías aplicables en ese ámbito de lo ambiental, que me parece que también se están abriendo o deberían abrirse camino fuertemente en todo lo que se está trabajando en educación. Yo pensaría como en esas, como de las que al menos en estudios de megatendencias, las hemos encontrado como las más coincidentes y que la verdad abarcan demasiadas cosas. O sea, la virtualización sobre todo pues, es un espectro enorme de cosas que están cambiando. Y bueno, a mí me interesaría un poco también retomando y en aras de estas tendencias. Esta tendencia podría llegar a un máximo de, sí, como de sustitución, como lo planteaba el doctor Rafael Morales, ¿no? Cuando está hablando de qué tanto podría llegar en 10 años, 20 años, o a lo mejor antes, no sé, como esta sustitución total. Yo estaba pensando que va a depender mucho de cómo nos apropiamos de la tecnología. Quisiera yo cerrar con esto mi participación y verlo como una tendencia. Yo creo que toda tendencia de uso tecnológico y positivo en términos de una innovación, una mejora de la educación, tiene su contraparte también, que está en tensión y que puede ser a lo que le podríamos hacer cierta resistencia si queremos y si nos apropiamos de la tecnología de otra manera. Para mí, ¿cuál es ahorita la amenaza, por así decirlo, y a la que deberíamos tener mucho cuidado? No sé si ha pasado y lo están viendo, hay una fuerte tendencia a la producción de contenidos con inteligencia artificial, como se está dando en otras profesiones. Los guionistas ya armaron todo un escándalo en Estados Unidos, afortunadamente, acerca de ese reemplazo, por ejemplo, de su propia profesión. Y en el caso de los educadores, se ve venir el hecho de que nos han ofrecido, por ejemplo, algunas empresas, crear el sílabus completo de actividades con rúbricas para la evaluación, incluso la automatización de la evaluación de modo que el docente ya no tiene más que la función casi de firmar las calificaciones o de estar viendo el seguimiento, ¿no? de actividades automatizadas que fueron creadas por una inteligencia artificial. Y el estudiante, si nos vemos así y también va a responder a las actividades con inteligencia artificial, estamos como, yo me acuerdo de alguna vez en secundaria, yo hacía las cartas de amor de uno de mis amigos para una de mis amigas y la de mi amiga para responderle al amigo. Estaríamos en la simulación total, ¿no? El docente no se preocupa por diseñar las actividades ni por evaluarlas, el estudiante tampoco las hace, y estamos en una simulación de inteligencias aplicadas a la educación, que sería como el extremo de la simulación y del reemplazo en ese sentido. Un reemplazo simulado, porque ni siquiera sería abierto. Si dejamos, o sea, para mí tiene mucho que ver en qué tanto, en las universidades particularmente, vamos a proponer cosas distintas. O sea, de veras queremos que nos vendan el sílabus y que nosotros como academia ya no discutamos el contenido ni lo vamos a definir. Bueno, o sea, puede pasar, pero ¿de quién depende esa manera de usar la inteligencia artificial y no otras? Porque creo que los académicos, los que hacemos investigación, los que estamos queriendo producir incluso conocimiento no sesgado hacia otras latitudes o lo que se quiere imponer como conocimiento, porque finalmente se da por los algoritmos, ¿no? De manera algo natural. ¿Qué vamos a hacer, no? O sea, ¿cómo la academia tiene que reaccionar? Entonces, bueno, ahí lo dejo yo como parte, perdón, porque me regresé un poco a lo de los riesgos, pero siento que tiene que ver con las tendencias. No podemos ignorar que están esas tendencias, que la personalización, algo que puede ser bueno para los estudiantes, como el uso de microcredenciales, para la flexibilidad curricular, al mismo tiempo hace que esto se busque afuera y que entonces la academia ya no tenga razón de ser. La universidad crítica, la universidad propositiva, la universidad que hace un poco de equilibrio en lo político, en lo macro, digamos, estructural, tendería a no tener ya sentido. Eso es una cuestión de posiciones políticas y es otra discusión, pero me parece que es parte de las tendencias, no lo podemos ignorar, ¿no? Muchas gracias, doctora Chan. Doctora Joana, ¿qué tendencias identificas? Gracias, Paola. No, concuerdo totalmente en lo que ha compartido la doctora María Elena en términos de esas tendencias. Claramente la inteligencia artificial, la realidad virtual aumentada, pues obviamente están marcando unas tendencias importantes. Yo añadiría o complementaría lo que nos ha compartido la doctora María Elena un poco, el tema de la gamificación en términos de cómo esas dinámicas de juego permiten potenciar la participación, la motivación tanto de los profesores como de los estudiantes en esos espacios de aprendizaje que se puedan pensar allí. Aportaría también dentro
digamos, de esas tendencias, un poco y desde la mirada de una investigación que está realizando la doctora Cristina, el profesor Jairo, en términos de esas pedagogías emergentes innovadoras que nos permite repensar la enseñanza y el aprendizaje a partir de esas tendencias tecnológicas, a partir de esas tendencias digitales que podemos estar experimentando hoy desde la mirada del profesor, desde la mirada del estudiante y cómo eso toma realidad y toma sentido dentro de esos espacios que están allí. Yo creo que otro de los elementos otro de los elementos y tendencias sería el aprendizaje híbrido y flexible, que obviamente que es lo que nos ha pasado y hemos puesto aquí sobre la mesa, y es la educación presencial y virtual, que permite esa o favorece esa accesibilidad y esa personalización de las posibilidades de los procesos de aprendizaje y de enseñanza que puedan suscitarse en estos espacios. Yo complementando también un poco, agregando estas tendencias y complementaría un poco más también lo que dice la doctora María Elena, es que estas tendencias tecnológicas, independientemente de las que puedan estar, de las que puedan ser, lo que sí nos permite pensar, y les dejaría esta reflexión, es que estas tendencias nos permitan crear ecosistemas flexibles, adaptativos y personalizados, centrados en la experiencia del estudiante y obviamente en la formación continua de los maestros. Creo que desde allí las dos hemos concordado en eso y de esas posibilidades que podemos dar en esos tres elementos que les acabo de compartir. Con esto cierro, Paola. Muchas gracias, doctora Joana. Pues bueno, les recordamos a todos que estaremos publicando la información con base en sus registros a la sesión de hoy y les compartiremos también este micrositio donde vamos a retomar las preguntas y pues continuar con esta conversación. Les agradecemos mucho a todas y a todos la participación en esta tarde, particularmente a nuestros expertos de estas tres instituciones educativas que hoy nos han dedicado parte de su tiempo y a quienes se han conectado con nosotros. Muchas gracias. Les invitamos a que estén atentos a la próxima sesión de este seminario en la que hablaremos de pedagogías emergentes para el aprendizaje con tecnología, que se va a llevar a cabo el jueves 28 de agosto a las 5 de la tarde por este mismo canal. Bueno, y a las 6 de Colombia. Muchas gracias a todas y todos. Muy buenas tardes.